Muy buenos días, amigas y amigos. Les agradecemos mucho su presencia en esta conferencia. Queremos tocar dos puntos, la diputada Karina y un servidor, a nombre del grupo parlamentario. El primero es manifestar la inconformidad del grupo parlamentario por la decisión que tomó la comisión el día de ayer de desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de subcontratación y bajo interés a los créditos de las y los trabajadores. El día de ayer se desechó esta iniciativa con el voto en contra del Partido del Trabajo, de los diputados que pertenecen a esta comisión. Y le damos la bienvenida a la diputada Margarita. Y aquí refrendamos como grupo parlamentario el objetivo de eliminar todas aquellas figuras y modalidades de contratación establecidas en el periodo neoliberal que no tuvieran otra finalidad más que la de beneficiar a la clase empresarial en menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos a través de la precarización y el no reconocimiento a los derechos establecidos en el artículo 123. Ustedes saben que nosotros fuimos los primeros que presentamos una iniciativa para desaparecer la subcontratación o el outsourcing y afortunadamente, en coincidencia luego con la iniciativa del presidente, logramos quitarlo, pero no desaparecerlo. Se reguló en alguna parte y esta iniciativa lo que planteaba es erradicar por completo la subcontratación en todas sus modalidades. Vamos a seguir insistiendo en favor de los trabajadores para quitar esta figura abusiva que se generó en el modelo neoliberal para precarizar el salario y descargar sobre los trabajadores la vía de la variable principal del concepto de lo es la competitividad, que es el bajo salario. Y también buscábamos que se pusiera un límite a la tasa de interés de los créditos personales otorgados a los trabajadores del Estado. En la primera parte decimos lo siguiente: esta ley que logramos que se desapareciera el outsourcing a la subcontratación o que se regulara y quedara solamente en una parte que son las de alta especialidad, logramos que 3 millones de trabajadores hayan desaparecido de la subcontratación y ahora tengan un patrón real. Y esto ha provocado que su salario se incremente y su aportación al IMSS en un 20%. Y también decimos que el tema del reparto de utilidades pues se acerca más a unos 100,000 millones de pesos. Y aquí, bueno, nosotros estamos considerando que es importante que se elimine esta figura por completo. Y segundo, que la tasa de interés que le cobran a los créditos personales de los trabajadores se ponga en 3%. Actualmente está en 12.3. Es muy alta esta tasa para los trabajadores del Estado y bueno, nosotros estamos en contra de esta resolución que tomó la comisión y vamos a seguir insistiendo. El otro tema que queremos comentarles se refiere a los trabajadores que tanto sindicalizados y no sindicalizados o de confianza que trabajan en el grupo acerero del norte, denominado Altos Hornos de México, AMSA. Ahí les digo muy rápido dónde están ubicados. En la Perla, Chihuahua, la sección 71 son 500, en Hércules, Coahuila son 1100 y en Barretero de sección 205 son 220 y en Concha Sur, sección 8 son 1000 y en sección 147 son 4300 y en la sección 288 son 2200.
Los no sindicalizados afectados suman un total de 3,600. El total de trabajadores afectados son 12,970 personas. Ha habido retraso de los pagos, la empresa elude falta de liquidez y les pide comprensión, puesto que el compromiso del reparto de utilidades pues se acerca más a unos 100,000 millones de pesos. Y aquí, bueno, nosotros estamos considerando que es importante que se elimine esta figura por completo. Y segundo, que la tasa de interés que le cobran a los créditos personales de los trabajadores se ponga en 3%. Actualmente está en 12,3%. Es muy alta esta tasa para los trabajadores del Estado y bueno, nosotros estamos en contra de esta resolución que tomó la comisión y vamos a seguir insistiendo. El otro tema que queremos comentarles se refiere a los trabajadores que tanto sindicalizados y no sindicalizados o de confianza que trabajan en el grupo acerero del norte, denominado Altos Hornos de México, AMSA. Ahí les digo muy rápido dónde están ubicados. En la Perla, Chihuahua, la sección 71 son 500, en Hércules, Coahuila son 1,100 y en Barretero de sección 205 son 220 y en Concha Sur, sección 8 son 1,000 y en sección 147 son 4,300 y en la sección 282 son 2,200. Los no sindicalizados afectados suman un total de 3,600. El total de trabajadores afectados son 12,970 personas. Ha habido retraso de los pagos, la empresa elude falta de liquidez y les pide comprensión, puesto que el compromiso de todos es preservar las fuentes de empleo. Señalan que algunos trabajadores recibieron ya el pago después de realizar manifestaciones, tienen que hacer esa acción para que les puedan pagar. De igual manera señalan que la empresa no está cubriendo los pagos al Infonavit, razón por la cual no están metidos en buró de crédito y no reciben apoyos de financiamiento. Los acusan que no enteran el ISR. Señalan también que durante el año pasado les descontaron una parte de sus salarios para un ahorro anual, el cual debería habérseles entregado, pero acusan que hasta la fecha no lo han recibido bajo el mismo argumento de falta de liquidez. Y bueno, pues existe una molestia porque los trabajadores, ya que el gobierno del Estado le condona a la empresa el pago de predial, el pago de agua, pero al final no muestra señales correctas con los trabajadores. Como datos adicionales sobre la situación de AMSA, ha habido cortes eléctricos y existe el riesgo de más de la Comisión Federal de Electricidad de adeudos a AMSA. La empresa también tiene adeudos con Pemex y se supo que el 9 de febrero de 2023 el dueño de la empresa, Alonso Ancira, puso a la venta la empresa y se encuentra en negociaciones con diversas empresas para su venta. Aquí le hacemos un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se ponga las pilas y ponga atención en este tipo de problemas que las empresas no cumplen con los trabajadores. Entonces son los dos temas que les queríamos comentar, y si alguna diputada quiere también comentar, adelante, Ocari. Gracias. Buenas tardes a los medios de comunicación, a mis compañeros legisladores, la diputada Margarita, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al diputado Reginaldo Sandoval, presidente de la Comisión de Infraestructura, su servidora que pertenezco también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, soy integrante. Efectivamente, ayer se llevó a la discusión este tema
tan sensible y que quiero resaltar que el Partido del Trabajo fue el que inició en la anterior legislatura con esta modificación a la ley, con esta nueva ley sobre el tema de subcontratación o outsourcing. Después lo retoma el presidente de la República y solamente se reguló. Lo que el Partido del Trabajo decía es que se tenía que erradicar totalmente, porque si no dejamos clara la ley, por eso estamos atravesando estas situaciones. Y bueno, me da mucho descontento que sean trabajadores del Estado que todavía siguen en esta figura, y que creemos que la ley tiene que ser clara y expedita, y que por eso se volvió a insistir con esa ley, para que se quite totalmente la subcontratación y que los trabajadores del Estado pues tengan todas sus prestaciones, lo que les corresponde, el seguro social, todo, porque ellos aún siguen en esta figura. Gracias a la buena gestión del diputado Reginaldo, los trabajadores de limpieza de aquí de la Cámara de Diputados que estaban bajo esta figura y ahora ya no lo están, gracias a esta gestión que se hizo. Sin embargo, sin error equivocarme, en el Senado de la República todavía los trabajadores de la limpieza están contratados bajo esta figura. Por eso insistimos que la ley tiene que modificarse para los trabajadores en general de nuestro país, pero sin duda alguna los trabajadores del Estado. Vamos a seguir insistiendo. Hace un par de días recibí una llamada para reunirnos con la secretaria María Luisa Alcalde, que nos prometió una reunión a nosotros, a los diputados del Partido del Trabajo. Ella mencionó que nos va a recibir para que atienda pues estas necesidades y se legisle a favor en estas dos figuras. Todavía seguimos teniendo muchos problemas en materia sindical. Tenemos que ponernos a trabajar de la mano tanto con la secretaria Luisa María Alcalde para empezar a revisar el apartado B. Pues les agradezco mucho, vamos a seguir insistiendo, pero sí queremos resaltar y también hacer un llamado a nuestro compañero diputado presidente de la comisión, Valdenebro, para que entablemos mesas de trabajo, de diálogo, para ver cómo sí podemos sacar la ley. Muchas gracias por darme el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, a toda la ciudadanía que nos ve por el canal del Congreso y por las diferentes redes. Primero quiero agradecer al diputado Reginaldo Sandoval y reconocer el trabajo que siempre ha hecho en el lugar de donde esté. En la legislatura pasada vimos cómo él inició este tema de la desaparición del outsourcing y que afortunadamente la contratación del personal de limpieza hoy está bajo una figura de contratación directa de la Cámara de Diputados. Esto para nosotros desaparece y eso hay que reconocérselo al diputado Reginaldo y a todos los compañeros y compañeras de la bancada del Partido del Trabajo, que siempre, como lo dicen nuestras siglas, el Partido del Trabajo, estaremos a favor de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. El motivo de esta conferencia de prensa, el diputado Reginaldo ya dio unos datos de por qué estamos dando la conferencia de prensa. Queremos comentar que el pasado 11 de mayo del 2022, en sesión de la Comisión Permanente, el compañero diputado Reginaldo Sandoval, en conjunto con el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentamos una iniciativa que reformaba la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta propuesta pretendía bajar las tasas de interés de los créditos que soliciten los trabajadores al FONACOT, Infonavit. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, aplicaban los criterios personales, así como en los de FOBISTE. La propuesta planteaba que el interés no fuera mayor al 3% y así tener acceso a créditos
baratos, accesibles, suficientes y que no se vuelvan deudas impagables para los trabajadores, ya que por eso buscan un crédito en estas instituciones. Desgraciadamente, esta iniciativa el día de ayer vimos que no prosperó debido a que los compañeros, lo digo con mucho respeto, consideraban que traía impacto presupuestal. De ninguna manera trae impacto presupuestal esta iniciativa que nosotros propusimos. Se estableció la tasa del 3% como apoya a los créditos otorgados para que organizaran la reactivación económica del trabajador y para estar en concordancia con una mejor distribución del ingreso del trabajador y su familia. Como ustedes lo saben y le han dado seguimiento, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hemos luchado siempre por el reconocimiento de todos los trabajadores, lucha que se ha dado desde la 64 legislatura donde se logró la desaparición y que los trabajadores aquí en esta Casa del Pueblo ya no exista el outsourcing, por ser una modalidad en donde no se cuenta con seguridad social o prestaciones laborales. Pudimos vencer el outsourcing, por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados se logró que el personal de limpieza fuera parte de la plantilla laboral de esta Cámara. 462 trabajadores ahora cuentan con mejores sueldos, ya que aumentó hasta un 50% y prestaciones laborales de acuerdo a la ley. Las condiciones laborales han mejorado en comparación de las que se enfrentaban con los gobiernos del PRI y del PAN, ya que alrededor de 2,000 empresas que ofrecían reducir costos laborales de hasta el 50% se enriquecieron a costa del trabajador por las condiciones infrahumanas en las que los tenían, obviamente por evasión fiscal y por no notificar al IMSS. Y en el 2018 en México existían 35.5 millones de trabajadores por outsourcing. Para el 2021 habían 12,000 trabajadores y para enero del 2022 la subcontratación descendió de hasta un 4.9%, es decir, solo 3,500 trabajadores en esta modalidad. Queremos reiterar que en el grupo del Partido del Trabajo siempre nos hemos pronunciado a favor de los trabajadores, por lo que buscamos darles en mayor apoyo para que se respeten sus derechos laborales enmarcados en nuestras leyes. Por lo anterior, lamentamos mucho la decisión que se tomó el día de ayer en Comisiones Unidas, en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo, el día de ayer, que desecharon este dictamen de esta iniciativa que estamos seguros hubiera sido un gran apoyo para la economía de los trabajadores de México. Seguiremos insistiendo, lo dejamos muy claro ayer que los integrantes de la bancada del Partido del Trabajo vamos a seguir insistiendo para buscar esas mejoras del Partido del Trabajo, de los trabajadores, y bueno, tenemos que seguir luchando, porque aquí en la propia Cámara de Diputados, a partir de que hicimos un pronunciamiento de las quejas que se han venido presentando aquí con las compañeras de limpieza que se han contratado nuevamente para ocupar los espacios de las compañeras y compañeros que desde la pandemia se ausentaron y que no se habían presentado a laborar, hoy queremos decirle que tenemos conocimiento que todavía hay muchos trabajadores de contrato o compañeros que están por honorarios y que tienen muchos años que no han tenido derecho a vacaciones durante todo el tiempo que han laborado y por supuesto que falta mucho por hacer. Se abrió un espacio donde hoy los trabajadores han tenido la oportunidad de tener esa comunicación directa con nosotros los compañeros del Partido del Trabajo y quiero decirles también que el día de ayer, bajo toda la situación que hemos escuchado a los compañeros de trabajadores de esta Cámara, hemos logrado que el día de ayer
nos sentáramos con la secretaria general, la licenciada Graciela Ricardes Báez, y el secretario de Servicios Administrativos y Financieros, el licenciado Juan Carlos Cumis García, donde abordamos todos los temas y las quejas, todo lo que estaba sucediendo aquí de abusos a los trabajadores, de compañeros y compañeras, jefes y jefas que hasta les tronaban los dedos, y que eso no lo podemos permitir, al menos en la bancada del Partido del Trabajo, y como secretaria de esta comisión no lo vamos a tolerar. Decirles y anunciarles que logramos que el día lunes ya regresen los trabajadores a laborar, todavía los que estaban en descanso, los que todavía no regresaban a esta Cámara, y que el argumento era que no los querían recibir los diputados. Eso es totalmente falso. Queremos decirles que como diputados logramos ese acuerdo el día de ayer con Cumis y con la licenciada Graciela, y pues queremos hacerles ese reconocimiento de la buena disponibilidad que hay que tener, y sobre todo de que el diálogo nos lleva a aterrizar que los derechos de los trabajadores sean siempre respetados. También queremos anunciarles que había quejas de que las áreas deportivas para hacer ejercicio tampoco se habían abierto. Mañana las vamos a abrir también para que ya todos los trabajadores y todos pues vayamos a hacer ejercicio. Y yo creo que en la unidad de todos y de todas, hoy el Partido del Trabajo abanderará y abandera siempre las causas justas de los trabajadores. Yo quiero hacer un reconocimiento al diputado Fernández Noroña, a Reginaldo, a la diputada Karina que está aquí, y a todos mis compañeros por esa gran disponibilidad, por ese gran compromiso que siempre tenemos con la base trabajadora, y hacerles un llamado muy respetuoso a todos los trabajadores de base de aquí del Congreso, de confianza, de todos, porque somos hermanos, somos gente que aquí legislamos y que tenemos que cuidar ese derecho, que actuemos todos con responsabilidad, que cada uno haga sus actividades, la que nos corresponde, porque hoy México nos necesita a todos, esta Cámara necesita de todos, y que nosotros los diputados siempre seremos la voz de ustedes y siempre estaremos escuchándolos, y que vamos a dignificar los derechos de los trabajadores que no se habían dignificado, y que todo mundo entienda que hay derechos que se ganaron a base de lucha y que se siguen ganando, pero siempre también con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Y hacerles un último llamado. No voy a nombrar en estos momentos a los personajes que ya se los dije ayer a la secretaria y al jefe, al licenciado Cumis, de que se dejen de estar tratando con la punta del pie a los trabajadores. Faltan todavía muchos temas que estamos resolviendo, de compañeros que se despidieron, de compañeros que les han tronado los dedos y los han tratado con la punta del pie, y eso no se los vamos a tolerar. Ayer le pedí al licenciado Cumis que se les diera una última oportunidad para que mejoren su manera de trato con los sindicalizados y con toda la gente. Así es que muchísimas gracias, muchas gracias diputado Reginaldo, diputada Karina, y a todos mis compañeros, y decirles al pueblo de México que en el PT, como siempre lo decimos, todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si hay algo, estamos para servirles. Gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día, diputadas y diputados. Preguntarles aquí si van a ser ustedes o ya tienen algún padrón de estas personas que trabajan aquí en Cámara de Diputados y que ya tienen 10 y 15 años y nunca tienen la certeza de nada, incluso no se les da aguinaldo, no tienen ninguna prestación. Y pues como hay tantas clasificaciones aquí, de unos que son de honorarios, otros que son hay como 15 creo tabuladores o categorías, entonces con ese pretexto no se les da ninguna prestación. Ya tienen una lista de quienes están, y hay en todas las áreas, no nomás son los asesores técnicos o las secretarias que siempre están con la incertidumbre de que qué va a pasar cuando llegue una nueva administración o una nueva legislatura, porque a todos prácticamente los despiden. Y en este caso, pues aquí hay camarógrafos, hay oficinistas, incluso aquí en mismo Comunicación Social, cada 4 meses están pues, rezándole al santo de su devoción para que les renueven el contrato. Sobre eso, ¿cómo lo van a resolver y con quién sería ahí
el diálogo para que a estas personas se les basificara, sobre todo las que te digo que tienen 10, 15 años y no tienen nada cierto. Entonces, ¿y por qué este rechazo a la iniciativa con el pretexto de que no hay dinero? Si vemos cómo todos los años y cada 6 meses están renovando la explanada, los jardines y cuánto se les ocurre. ¿Qué va a pasar ahí? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, Margarita. El último más bien, el pretexto de rechazar la iniciativa es que tiene impacto presupuestal y eso es falso, no lo estudiaron, no lo leyeron, no quisieron. Es más bien un tema de carácter político, que no quieren ayudar a que desaparezca totalmente la subcontratación y porque están en este marco también de miedo de qué pasa con el Tratado de Libre Comercio y qué pasa con los que se requiere de alta especialidad, una serie de cosas que no van. En el tema de la tasa, de bajar la tasa de interés, pues es obvio que tampoco tiene impacto presupuestal, porque ayudaría a muchos trabajadores de que tengan acceso a crédito y evitaría que haya trabajadores en este momento que le deben a Infonavit o le deben a Fobiste, ya pagaron 3 veces la casa y todavía no pueden hacerse de sus escrituras. Entonces son muchas cosas que hay que arreglar para que no se siga sufriendo en eso. Y en el caso de aquí de la Cámara de Diputados, ustedes recordarán que no se ha tocado en la Ley General del Trabajo el apartado B, que es donde están los trabajadores del Estado. Y recordarán que la anterior reforma a la Ley General del Trabajo, que esencialmente fue en la época de el gobierno de Calderón, se hizo la modificación para precarizar el salario, y en esa ruta de precarizar el salario se inventaron muchas categorías laborales para evitar darle derechos al trabajador, no solo el tema de la subcontratación, sino el tema de categorías laborales. Y aquí en la Cámara, como tú lo señalas, Margarita, hay trabajadores sindicalizados, trabajadores de base que no están sindicalizados, trabajadores de confianza, trabajadores por honorarios, trabajadores por contratos de 3 meses, y hay trabajadores que tienen 25 años y no han podido acceder a una base, menos a tener el tema del derecho sindical. Y aquí es un problema mayúsculo, integral, que no está sencillo resolverlo. Por lo siguiente, nosotros lo que planteamos es que hiciéramos una especie de una reingeniería administrativa, porque hay que revisar las funciones de cada quien, y yo creo que esencialmente para el tema de las bases hay un problema que está en el artículo 62 y 64 del apartado B de la Ley General del Trabajo, que viene desde López Portillo, que es el concepto de que cada plaza que se genere le das la mitad al sindicato y la mitad la secretaría. Y entonces aquí el principal problema para dar plazas se convirtió en dique el tema del sindicato. En este momento el único que está dando plazas es el sindicato. ¿Por qué da plazas el sindicato? Porque se jubilan algunas personas o algunas fallecieron y le da margen. Esas plazas son del sindicato. Y la Cámara de Diputados lleva 4 años sin dar una sola base, una sola plaza. O sea, no puede entenderse esta lógica. Y ustedes recordarán también que no es un problema de carácter presupuestal, es un problema de arreglar la normativa y arreglar el tema de aquí con los trabajadores y abrirnos de frente a hablar con el sindicato, porque ya no creo que es un solo sindicato, ya son 3. Entonces, hablar con los 3 sindicatos y resolver este tema, que es lamentable, triste que una persona tenga 25 años trabajando y no tiene certeza laboral. Y sufre cada año o cada que se le firma el contrato. Acuérdense ustedes que la ley dice que a los 6 meses de trabajar empiezas a generar derechos. Y entonces todos los que están aquí, que tienen 25, pues ya tienen derechos. Pero si vamos a revisar si tienen el tema de su Infonavit, si tienen el tema de su Afore, si tienen el tema de su pensión, pues vamos a ver que no. Y entonces todo eso tenemos que resolver y arreglarlo. Yo celebro que las diputadas que están en la Comisión del Trabajo y de
Protección Social, pues se metan a fondo a arreglar el problema. Ven lo que está informando la diputada Margarita, apenas lograron que los trabajadores sindicalizados regresen a trabajar desde la pandemia. ¿Cómo es posible que no habían regresado? ¿Por qué no los dejaban o qué ocurrió? Y señal que no los dejaban. Sí, bueno, exactamente, están como algunos diputados que les va muy bien ahora con el tema del teléfono. Habrá algunos que yo creo que ya no han venido a ninguna sesión de la Cámara. No todos. Hay que resolver también ese tema, porque pues sí se requiere que modifiquemos toda esa acción, pero bueno, vamos a entrarle nosotros. Ya hablamos con el sindicato, recordarán que el líder anterior del sindicato era un poco más difícil, más problemático. El que está ahora parece que tiene buena voluntad, buena disposición, acaba de pasar su proceso, porque a la elección sí vinieron, entonces vamos a ver que ya Margarita tampoco suelte el tema y que haya voluntad de la Secretaría General y del Secretario de Administración para hacer un planteamiento de toda una reorganización y darles protección a esos trabajadores que desafortunadamente tú señalas que tienen 15 años, 10 años, 15 años, 20 años, no, ya no vamos a soltar el tema. Ustedes, miren, les voy a dar solo un dato. Sindicalizados, estamos hablando solamente que son entre 1,200 o 1,300. Todo el resto está en la circunstancia que tú señalas. Hay incluso un sindicato nuevo que logró que le dieran su toma de nota, ya es un sindicato que son empleados de confianza. O sea, no se podía antes, pero como la ley estableció que después de 6 meses ya tienes derechos, ya les dieron autorización, ya es un sindicato que también va en crecimiento. Entonces esperamos también porque aquí hay que decirlo también con claridad, muchos trabajadores no se animan, les da miedo decir su circunstancia y no hablan, le tienen miedo al diputado, le tienen miedo al del sindicato, le tienen miedo a la secretaria general, le tienen miedo al secretario de administración, le tiene miedo a lo que decía la diputada, al supervisor, al que sigue, porque pues tiene miedo de quedarse sin trabajo. En eso no digo, hay que decirles que hay que animarse a hablar. Nosotros dialogamos con algunos, sobre todo con el nuevo sindicato, y decían ellos que estaban en disposición de que les bajaran, porque no solo hay categorías laborales, en cada categoría laboral hay una serie de niveles, y entonces estaban dispuestos a bajar de nivel por seguridad laboral, o sea, castigar un poco el ingreso, pero que se les garantice que ya tienen certeza laboral. Entonces todas esas cosas las vamos a seguir aquí platicando con ustedes. Muchísimas gracias, diputado. Insistirle en esa pregunta, entonces ustedes van a buscar darles certidumbre a esos trabajadores que están bajo honorarios similados, es decir, los freelance, ¿no? Porque, bueno, ayudaron a los de intendencia, pero también hay muchos trabajadores que son fotógrafos, son camarógrafos y están en muchísimas áreas y que simplemente, bueno, pues están en la indefensión laboral. Sí, por eso estamos acá y anunciándole, vamos a entrar, ya lo decía la diputada Margarita, lo hicimos con los trabajadores de limpieza. Recordarán que cuando el primer tema que yo toqué en la Junta de Coordinación Política en la anterior legislatura fue desaparecer el outsourcing de los trabajadores de limpieza, porque encontramos que el trabajador de limpieza, que la Cámara, su sueldo salía por 12,000 pesos, le entregaban 5,000 solo por estar subcontratado. Eso no podía seguir así. Ahora, no podemos darle la base, que quisiéramos que tuviera ya la base, y ahí sí es un dique el sindicato, porque a estos que mencionó, a este número que mencionó la diputada Margarita, 463, el sindicato dijo sí, pero de esos 463, el 50% de bases son mías, y yo no le voy a dar la base al que tú estás diciendo. Y entonces, ¿cómo dejábamos a la mitad de ellos? Y entonces aquí se topa el problema con el sindicato. Por eso el sindicato también debe de abrirse. Él es un dique para dar bases y plazas aquí. Y entonces tiene que hacer esa autorreflexión. Y sin duda le vamos a entrar a defender a todos los trabajadores, sin excepción, de la Cámara de Diputados, para que tengan certidumbre y mejores condiciones laborales y que porque miren, los diputados
duramos 3 años, ahora nos pusieron que hay reelección y algunos vamos a durar 6 y otros 9, otros 12, quién sabe, pero máximo 12. Pero los trabajadores tienen 25 años y se quedan aquí. Hay que incluso también trabajar una ruta de profesionalizar, de capacitar, de meterle también a que los trabajadores tengan ese ánimo y esa voluntad y se quedan acá. Se intentó el servicio civil de carrera, ahí va también el tema del servicio, pero solo para el tema de los institutos, hay que abrirlo para el resto. Yo creo que es importante todo ese tema. Ustedes saben que en días normales aquí circulan más o menos 7,000 personas diario y hay mucha gente que está atendiendo a esas personas. A ver. ¿Hay otra pregunta? A ver, Miren, compañeros, quiero reiterar lo que ya dijo el diputado Reginaldo. A todos los trabajadores, lo dije hace rato, había miedo, había temor, porque además había un hostigamiento terrible hacia las compañeras y compañeros de limpieza. Y yo lo vi, nadie me lo dijo. Inclusive un día vi cómo les hacían firmar hojas en blanco y yo llegué y les dije, hora de salida o hora de entrada. Siempre pongan un encabezado a lo que están firmando. Me enteraron que fueron regañados los trabajadores y de ahí fui viendo cómo además los trabajadores, aunque no llegaban a las 6, llegaban 5:30, yo en una ocasión llegué y estaba lloviznando y no los dejaban entrar. Y empecé a escuchar y a ver todos estos temas que se viven en la Cámara. Y agradezco mucho a los compañeros y compañeras de limpieza que se dieron el valor de denunciar el hostigamiento por parte de los supervisores y supervisoras, que solamente les faltaba un chicote para traerlos a raya. ¿Sí? Eso no quiere decir que los trabajadores y trabajadoras de limpieza hoy, que están contratados por la Cámara, estén sufriendo ese tipo de acoso, porque además tenían que reportar en el teléfono cuántas veces trapeaban, cómo brillaba el piso. Yo creo que eso no lo podíamos permitir aquí en la casa, donde se legisla y donde se cuidan los derechos de los trabajadores. De ahí se dieron a la tarea muchos trabajadores de llegar a la oficina y decirnos todo lo que estaban viviendo. Y estamos en ese proceso de que se reinstalen algunos compañeros, inclusive que no tenían ningún derecho y que solamente porque yo soy la jefa, le trueno los dedos y se me va, recoge sus cosas y se me va. Entonces, así como eso, compañeras y compañeras, aquí los diputados les estamos demostrando, la bancada del Partido del Trabajo, que los hechos deben ir acompañados de las palabras. ¿Y qué le dije ayer al secretario de Conflictos, que son con los que he estado dialogando, el de Conflictos y el de Deportes? Porque para mi desfortuna creo que el secretario general anda muy ocupado más que los diputados y pues no he podido platicar con él. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que los trabajadores y trabajadoras unidos, los de contrato, los que tienen más de 25 y 30 años y los de base nos debemos de ver como hermanos y hermanas, porque esta es la casa del pueblo donde dialogamos todos. Y si estamos unidos y fortalecidos, vamos a avanzar en muchas cosas, cada quien asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Nosotros somos los diputados, los que tenemos la voz de ustedes y ustedes de donde sus espacios con la responsabilidad que les corresponde y bajo las leyes que están propuestas vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. Yo estuve al grado de que el día de hoy iba yo a poner un módulo en el patio para escuchar a todos y a todas, porque además hubo la amenaza de que había cámaras supervisando a quien llegara a mi oficina o al piso 4 a darnos quejas o a platicar con nosotros y que inmediatamente iban a ser corridos. Por eso ayer, mi personal ya hasta teníamos el módulo para bajar el día de hoy y decir en este módulo, los diputados y diputadas del PT, escuchamos tus necesidades, escuchamos qué está sucediendo en cada espacio, porque de verdad yo estoy espantada, pero además estoy indignada de jefes y jefas, de su comportamiento prepotente, inhumano, en el que han tratado a la gente. Pero quiero reconocer la sensibilidad que tuvo ayer la secretaria y el licenciado Cumis de estar dialogando conmigo y decirle que no lo vamos a permitir,
que no lo vamos a tolerar. Así es que, compañeros y compañeras, tengan la seguridad que vamos a estar luchando todos y todas de la mano, y por supuesto que sus peticiones de ustedes son tomadas en cuenta. Vamos a tener diálogos permanentes con los del sindicato para que entiendan que también ellos tienen que quitarse los vicios en los que los sindicatos se habían convertido, y que ya no era un sindicato para defender los derechos, porque lo vimos hoy. Yo les dije, oigan, no es posible que estén pidiendo permiso para que sus agremiados regresen. Yo fui secretaria de Previsión Social, pero ahora soy diputada y verán que van a regresar los trabajadores muy pronto, y nos da mucho gusto que el día de ayer hablamos con Cumis y la secretaria y ya está la circular para que el día lunes regresen. Yo quiero hacer un último llamado a los compañeros diputados, diputadas de todas las fracciones, a todo el personal, para que tengamos gente de base que es muy valiosa también y que le demos esa oportunidad de que trabaje con nosotros. Así es que no están solos, no estamos solos, están siempre con los diputados de la bancada del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados. Pues nos están pintando un sistema laboral en la Cámara de Diputados casi virreinal, ¿no? Y además de todo esto que nos están describiendo, pues hay otras irregularidades como la falta de aumentos en los salarios, están estancados desde hace varios años para decenas de trabajadores en todas las áreas de la Cámara de Diputados. A ver si por ahí también podrían hacer algo al respecto. Y si me permiten, ya cuando termine su exposición, diputado Reginaldo, preguntarle sobre esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo ha detectado que hay más de 3.180 millones de pesos que se están moviendo en el sistema financiero por parte de personajes políticamente expuestos, tan solo en los primeros 2 meses del año, y cuando estamos en vísperas de una elección, bueno, de 2 elecciones muy importantes este año y una más relevante en el próximo. Gracias. Bueno, con referencia a lo que estamos exponiendo de aquí, les digo, es un problema generalizado. Por eso queremos hacer el llamado de atención a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque está lo que les expusimos de AMSA, y si nos vamos por empresa, ahí vamos a encontrar muchos problemas. Y ya decíamos, acá lo del apartado B, nos paran esta iniciativa que va a favorecer a los trabajadores al bajar la tasa de interés y desaparecer el tema del outsourcing. ¿Y por qué la paran? Pues ya lo decíamos, si en el Senado no ha desaparecido el outsourcing, imagínense cuántos de secretarías de Estado no han desaparecido el outsourcing. Por eso no la detuvieron, por eso yo les estaba diciendo que es un tema político, no es un tema de que usen el pretexto del impacto presupuestal. Eso es falso, es porque no quieren desaparecer el outsourcing completamente. Y en el tema de la Cámara, pues lo que estamos pidiendo es mínimo que ya no pedimos los derechos laborales de la 4T, pedimos los derechos laborales de la tercera T, que es lo que estableció la Constitución en el artículo 123. Y tenemos que ir a fondo en esto, porque para muchos que no se comprende, la relación obrero-patronal es la relación máxima o más abstracta del sistema capitalista. Y ahí se establece con claridad quién gana, y nosotros lo decimos con claridad, el Estado se supone que es el árbitro, y en este caso a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y durante el modelo neoliberal, 36 años, descargaron sobre la espalda de los trabajadores el modelo, y durante 36 años el salario siempre estuvo su incremento por abajo de la inflación, y no contentos con eso, meten el outsourcing para precarizar más el salario. No contentos con eso, meten una serie de categorías laborales y una serie de niveles en cada categoría. Si les dijera cuántos niveles en cada, primero debe haber aquí no menos de 9 o 10 categorías laborales, y en cada categoría debe haber hasta 15 niveles, 18.
Todo eso es para el tema de los contratos y sorprender a la gente. No hay claridad sobre el tema laboral. Y ahí por eso yo he platicado mucho con la diputada Margarita, porque es un problema también del sindicalismo. Nosotros quisiéramos el sindicalismo de la 4T, o sea, una revolución sindical que haga revolución y que defienda el interés del trabajador, pero eso todavía no llega. Hasta hemos denunciado acá que la ley establecía que para hacer las nuevas direcciones de los sindicatos se tenía que hacer primero reforma a los estatutos. Y ahora encontramos con que la Secretaría del Trabajo permitió nombramiento de nuevas direcciones sindicales con reformas parciales a los estatutos de los sindicatos. Y así está el CENTE, y así está el de Pemex, y así está el de la Ciudad de México, y así están todos. Ahí, ¿qué requiere? Pues se requiere una revolución del pensamiento sindical para que realmente haga una transformación. ¿De dónde ha venido la mejora salarial? ¿Por la lucha sindical? No, ha sido por voluntad del Ejecutivo, voluntad del presidente, que ahora ha subido siempre cada año el salario por arriba de la inflación, pero no ha sido por la lucha sindical. Logramos la reforma de las AFORES para parar un poco el crecimiento de las tasas. Ustedes recordarán, el grupo parlamentario del PT es el único que votó la primera iniciativa de reforma a las AFORES que venía de Hacienda, de ese secretario que lo denunciamos desde el principio, que era neoliberal, Ursúa. Y aquí Morena la votó a favor. Nosotros somos el único grupo que votó en contra, hasta que rebotó con el presidente y vino en la dirección que proponíamos y la votamos a favor. Todavía no como lo quisiéramos, porque esas AFORES son más de 7 billones de pesos que administran 10 AFORES. ¿Cuánto les da de interés? Imagínense, porque nosotros queríamos que todo el interés fuera para los trabajadores. Bueno, entonces en esa dirección no tenemos ninguna duda de que debemos de elevar los derechos laborales de los trabajadores de Cámara de Diputados mínimo a la tercera transformación, que es el 123 constitucional. Última, Jorge Almalquio, del Heraldo. Perdóneme, lo que le preguntaba de los movimientos financieros. Bueno, ahí miren, en el tema, qué bueno que ya esté haciendo público, y le invitamos a Pablo Gómez que meta el acelerador y que haga denuncias públicas de todo lo que se tiene que hacer, porque era verdaderamente fuerte el desvío de recursos públicos. Ustedes se acordarán que aquí también hemos dicho lo siguiente, fíjense, solo para que aprobara esta Cámara el incremento del IVA, se le dejó una bolsa de 55,000 millones de pesos. De esos 55,000 hicieron 3 bolsitas, los que dirigieron aquí. A cada diputado le dieron que para gestoría 10 millones de pesos, se gastaron 5,000. Lo hicieron una bolsa para los amigos, gobernadores, presidentes, bla, 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 y ahí acuérdense que le hacía la llamada, se acordarán de Anaya. Oye, gobernador, te voy a mandar para que hagas una obra, ahí te voy a mandar 100 millones, pues me regresas unos 10, en efectivo. Y esa bolsa para los amigos, y una bolsa para 3, los que eran de los principales partidos, Beltrones, el PRI, Anaya del PAN, y Silvano del PRD. Todo ese dineral, ¿dónde se fue? Ese es el que señala la UIF, que se está yendo a los paraísos fiscales. Si no desaparece el sistema de paraísos fiscales en el mundo, siempre habrá corrupción y desvío de dineros públicos y lavado de todo mundo. Ustedes recordarán lo que aparecieron en estos documentos de Panamá y lo que se apareció en Andorra. ¿Por qué? Porque había una mafia o una simbiosis conjunta entre la clase política y el poder económico. Y por eso es difícil, y este esfuerzo de la 4T y del presidente, de separar al tema político de la parte económica. Porque cuando se hacen juntos, pues roban legalmente, porque aquí se les aprueba la ley que pidan para robar. ¿Qué es lo que se venía sucediendo? Bueno, pues, acuérdense también una cosa interesante. Previo a la elección de 2018,
Hicieron una vaquita de unos 13,000, 14,000 millones de pesos para que no llegara Andrés, que es lo que entiendo que el presidente le agradece a Peña, que esperaban solo el visto bueno del presidente que dijera sí, y Peña nunca dijo sí, y entonces el pueblo salió adelante y ganamos la elección. Pues no tengo duda de que el poder económico, que antes, ahí les va el dato, en 4 años que llevamos acá en la legislatura de presupuestos, 4.5 billones de pesos se van a los programas sociales. Esos 4.5 billones de pesos, antes ¿a dónde se iban? Al 1%, legalmente aprobado acá, eso sin quitar lo que no pagaban de impuestos, lo que se les regresaba, los créditos fiscales, la factura falsa, los fideicomisos. Si hacemos una suma de todo eso, el tamaño de dinero que agarraban los políticos y los de poder económico es inmenso. Por eso la resistencia no es fácil. Recuerden que estamos haciendo una revolución que se le denomina cuarta transformación. No es fácil la resistencia. Llegar por las armas es más fácil. Y ahí el que no esté, pero estamos haciendo una revolución pacífica. Y entonces es más difícil y hay más resistencia y hay más fugas por acá. Nomás recuerden el tema de Pemex. Esa es una anécdota que les voy a decir rápido. Tienen ahí un sistema de pantallas y ahí se ven todos los ductos y metieron una tecnología que se ve en el ducto cuando hace un vacío, cuando hay una ordeña y tú pues está lleno de ordeñas y entonces el que estaba ahí le dice, ¿y por qué no reportaste? No, a mí no me pagaron para que estuviera viendo la pantalla, me pagan para que esté viendo para acá. Y era 80,000 millones de pesos al año, era una fuga enorme, todo eso, imagínense todo el dinero que se está moviendo y lo están sacando del país porque pues si lo tienen a la mano del colchón o en un banco, no sé, antes de que me la quiten. Ese es el fenómeno que se está dando. Muchas gracias. Sí, la semana pasada llegaron jubilados del ISSSTE aquí a la Cámara de Diputados precisamente para decir que tenían su deuda enorme, ¿no? Porque pagaban intereses y no pagaban la casa. Entonces, a mí me gustaría saber, porque de repente se llenan la boca los diputados, algunos de algunas fracciones parlamentarias, de que primero es el pueblo, pero me llama mucho la atención que digan, pues, es un impacto presupuestal, cuando el impacto presupuestal es en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? En general. Entonces, me gustaría saber quiénes son los diputados que dijeron que no, por un lado, y por el otro lado también preguntarles si no tendría que haber alguna sanción para los jefes de departamentos que pues tratan mal a las personas, ¿no? Porque también es una violación a los derechos humanos y no sé si podría haber algún tipo de sanción administrativa, económica o de cualquier tipo. Gracias. A ver, con el tema de los trabajadores, quiero agradecerle a la diputada Margarita que me haya dado el uso de la voz, porque ella le ha dado seguimiento en este sentido al abuso que se ha ejercido aquí hacia los trabajadores de la limpieza. Y quiero comentarles que no va a ser fácil, porque todavía los trabajadores de limpieza nos dicen que si los ven los jefes, les dicen que no hablen con nosotros, que no se dirijan a nada hacia nosotros. Esto va a ser una constante y no va a ser fácil. Y yo creo que sí, diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Margarita, hay que buscar que se sancionen a estos compañeros que están discriminando a los trabajadores de la limpieza. O sea, imagínense, no tienen la libertad de saludarnos, de hablarnos, de dirigirse hacia nosotros, porque el jefe los está o la jefa los está viendo y entonces los empiezan a hostigar. Eso es muy lamentable que esté sucediendo aquí. Hoy en la mañana tuve una plática muy rápida con alguna persona que por obvias razones no voy a decir y lo siguen mencionando, que siguen con esa actitud. Diputada Margarita, celebro que ayer tuviera la reunión con la secretaria Báez para que esto pues se termine, porque ellos pueden hablar con quien quiera y más con nosotros, porque estamos para defender sus derechos laborales. Sobre la otra pregunta, no sé si quieras contestar, Margarita. Sí, es en general,
Sabemos que en la Cámara de Diputados se ejerce, incluso, discúlpenme, incluso por los mismos diputados que tratan mal a su personal, que creen que por ser diputados ellos valen mucho, y la verdad aquí están compañeros míos que elaboran conmigo y no van a tener esa queja nunca, porque siempre es el respeto hacia las personas que nos ayudan a trabajar, porque nuestras jornadas, y aquí le contesto, son muy largas. Nosotros no tenemos horarios, no tenemos descanso, quienes nos gusta nuestro trabajo como legislador. Estos diputados que ven aquí, no hemos faltado una sola vez a la Cámara de Diputados cumpliendo con lo que nos mandató el pueblo de México. Nosotros somos muy responsables y como Partido del Trabajo cuidamos los derechos laborales de los trabajadores, y si no empezamos con los de casa, imagínense con qué cara vamos a ver y voltear a ver a los demás trabajadores. Somos muy respetuosos, incluso, vuelvo a repetir, de los mismos legisladores se ha observado y también han ido quejas de discriminación de los legisladores. En todas las áreas lo hay. Y quiero comentarles, como lo dijo la diputada Margarita, cuando el trabajador cumple con su labor, con su obligación, no hay por qué estar discriminando y ofendiendo al trabajador. Vamos a ser muy respetuosos de eso, al menos en la bancada del Grupo de Partido del Trabajo, que incluso defendemos hasta la alimentación de los trabajadores. Preferimos que ellos tengan alimento, que nosotros, como ustedes saben, las jornadas que son muy grandes aquí en la Cámara de Diputados y quienes estamos en territorio, procuramos que los trabajadores tengan su desayuno y su comida garantizada en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No así de los demás legisladores, tenemos que tener mucho respeto de ellos porque nos acompañan en estas jornadas tan fuertes que tenemos los diputados. A ver, sí, compañero, yo quiero comentarle que todos los diputados de Comisiones Unidas, tanto de la de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, todos votaron en contra, excepto los diputados, 4 diputadas que somos del Partido del Trabajo, 2 en Seguridad y 2 en el Partido del Trabajo. De ahí ustedes buscarán y ya se contestarán. En el otro sentido, efectivamente lo que está diciendo la diputada Karina, y todos conocemos este tema porque además nuestro coordinador de bancada sabe de lo que estamos enfrentando y a lo que estamos haciendo a base de los trabajadores. Queremos hacer historia y la estamos haciendo, porque la historia se hace luchando por los trabajadores. La lucha no solamente es de los luchadores sociales que están afuera, nosotros también venimos de una lucha social incansable y que esa experiencia que traemos como sindicalizada, como secretaria de Previsión Social, como presa política además, nos da esa experiencia, pero nos preguntamos y ustedes mismos se preguntarán, y lo dijo muy bien el diputado Reginaldo, para todos los sindicalizados y para todos los no sindicalizados. Las luchas se logran a base de la revolución de conciencias. De nada sirve tener dirigentes sindicales si se convierten en charros y que no les importa los derechos de los trabajadores, y lo digo con mucho respeto, porque ya lo dije hace rato, hay muchas quejas efectivamente, hay muchas quejas hasta de un bolero que tuvo COVID y llegó y le dijeron, recoge tus cosas y te me vas. Mañana estamos arreglando ese problema. Hay compañeros en mantenimiento de un señor prepotente que le dijo a un compañero que tiene un problema de oído, le dijo, ustedes son unos perros y no nos sirven aquí. Y así pudiera yo ir enumerando todo lo que ha estado sucediendo por muchos años además, pero que hoy se dieron el valor los compañeros y compañeras trabajadoras. Pero yo me sigo preguntando, ¿y entonces para qué existen los líderes sindicales? Aquí quiero reconocer el acercamiento del secretario de Conflictos y el de Deportes, que estaba muy preocupado hace 8 días y me planteó, diputada, ayúdennos para que se abran las canchas, todos los espacios deportivos, y mañana se van a abrir. Y ayer que nos sentamos con la secretaria y con el administrativo Cumis,
pues hoy ya tenemos una respuesta, compañeros, y vamos a tener muchas respuestas. Solo les pedimos también que nosotros desde este lado cuidamos y exigimos, pero también de ese lado ustedes cumplan con sus derechos y con sus obligaciones también, y creemos que esa revolución de conciencias que tenemos que hacer para defender a nuestro México, para defender los derechos que se habían vendido y para defender los derechos que muchos hoy siguen empecinados en hacerle daño a la gente y estar del lado de los españoles, de los de otros países, para venir a vender armamento, para seguir en la corrupción, para seguir en la discriminación, no lo vamos a tolerar, pero además, unidos y organizados, venceremos la lucha que nos propongamos. Y eso no quiere decir que vamos por otra vía, sino solamente por las vías legales, por las vías de comunicación, por las vías de poner un alto y por supuesto que quienes hayan traído gente prepotente, gente soberbia, lo menos que pueden hacer, y se los dije ayer, es decirles muchas gracias, vete a dormir a tu casa donde no trates con gente, porque aquí se necesita gente humana, gente sensible, gente que vaya acompañada de principios y valores y que entienda que el cargo es lo único que nos diferencia, pero que somos seres humanos todos, que sentimos y nos duele lo que nos hagan. Así es que con eso creo que terminamos esta conferencia de prensa tan extensa. Tenemos mucho por hacer y lo reitero, y aquí están mis compañeros del PT. En el grupo parlamentario, si tenemos que salir a las calles con los compañeros sindicalizados, con toda la base y con todos los compañeros por exigirle a la persona que trata mal a las personas, cuenten con nosotros y al menos cuenten con Margarita García García como una luchadora social, como una ex sindicalizada, y que no podemos seguir tolerando. Lo menos que podemos darle a la gente es respeto, cariño y buen trato. Muchas gracias. Diputado Reginaldo, yo quiero hacer dos preguntas fuera de este tema. Uno es estas acusaciones que hace el presidente López Obrador en contra de algunos personajes públicos, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, a quienes acusa de rateros, de haberse enriquecido con los cargos que tienen, y bueno, y él pues no tiene prácticamente nada a pesar de tantos años que está en la política. Esta es una forma de mantener el diálogo con el poder legislativo o también con la oposición, porque finalmente por eso son oposición, no van a pensar igual que él nunca, pero que se refiera en estos términos, en cadena nacional, a estos personajes, y en este caso me refiero concretamente a Santiago Krill, pues quien está haciendo un trabajo y es el presidente de la mesa directiva. Parece que no hay respeto hacia nadie. ¿Esto a qué lleva al país y que sigue el encono entre el legislativo y el ejecutivo? ¿O de qué forma se pudiera parar estos insultos? Y también, pues, no sé si a lo mejor él tiene pruebas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera donde se constate que realmente son unos rateros y estas personas. Y la segunda, lo que sucedió en Tamaulipas con el ejército y estos muchachitos que los masacraron, se supone que ya ellos tomaron cursos de derechos humanos y que están pues ya socializándose. ¿Cómo es posible que maten así de buenas a primeras a unos jóvenes o a quien sea, ¿no? Gracias. Bueno, en la primera parte, digo, nosotros somos de un proyecto y nosotros coincidimos con el presidente y no hay confrontación del legislativo con el ejecutivo. Santiago Krill representa al Congreso y de repente no lo hace o se le olvida y se mete a la parte política. Entiendo que también él es un precandidato a la ruta del 24 y creo que en esa lógica se ha habido respeto. Creo que lo invitaron también al aniversario de la Constitución del 17 a Querétaro y le dieron la palabra, o sea, también al Poder Judicial. Entonces eso no creo que haya, sino hay una posturas, digamos ya sobre la postura política, pues está claro que no coincidimos. Está el bloque conservador, está los que somos progresistas, los que queremos la cuarta transformación, y en ese proyecto no hay duda que está encabezando nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En el tema de Tamaulipas, coincidimos con lo que dice el presidente. Se tiene que investigar y se tiene que castigar a los responsables. Cero impunidad. Si los del ejército fueron culpables, pues tiene que someterse a juicio y que paguen por ese error grave si es que lo cometieron, que se vaya a fondo la investigación. Hasta donde entiendo, esta dinámica en este gobierno es una práctica común. Nadie se queda sin castigo en quien haya violado la ley. Trátese de quien se trate. Está el caso del atentado de Ciro, que también está investigando, y ahí va también a fondo. No he visto que ningún caso se quede impune. Yo creo que este tema de lo que pasó en Tamaulipas no es la excepción. Muy lamentable, muy triste, muy, para los familiares, para los parientes de los muchachos, los jóvenes, nos solidarizamos con ellos, y el llamado es a que la Fiscalía General de la República, y si es la Fiscalía del Estado, se vayan a fondo. En el tema de la Fiscalía Federal de la República, nosotros hacemos un llamado que se pongan las pilas, porque anda muy lenta, muy despaciosa, quizás es por la salud del que es el Fiscal General de la República, pero si no, que suelte la tarea y se la dé a otro, porque ahí sí está como muy lenta. Incluso si nos ponemos a revisar, ahí es donde asentó sus fueros García Luna. Yo aseguro que todavía hay personas que entraron a trabajar con García Luna ahí en la Fiscalía. Entonces el fiscal tiene que ponerse las pilas para que atienda todos estos casos. No, acuérdese que tiene autonomía, ya no depende del Ejecutivo, ya tiene autonomía. Yo espero que también el Senado asuma su responsabilidad, que ellos lo nombraron, que ellos también le llamen a cuentas, porque se necesita que ahí haya una sacudida y se pongan las pilas en todas las tareas. Ya vamos en el 4º año y nos falta que investiguen a muchos y que no pierda, como el caso de Rosario Robles, como los acusamos de bandidos y de ladrones, no de tontos. Y decirles también que en el Poder Judicial tiene que haber una revolución, una reforma. Ese poder está muy conservador, y acuérdense que esos son los responsables de la puerta giratoria. Por un lado los mete los delincuentes la Fiscalía y por la otra los saca el Poder Judicial.